Hola, ¿cómo estás? Hoy te tengo un video diferente. Hoy te voy a comparar la pequeñita de la casa, la M50 versus la Sony ZV-E10. Por aquí te la dejo para que la veas. Te voy a hablar de las diferencias, las similitudes y cuál de las dos vale la pena comprar hoy día. Así que no te vayas, quédate en este video. Bien, mi gente, entonces vamos a explicar las similitudes en primer lugar. Ambas cámaras tienen sensor APS-C, es decir, tienen sensor de factor de recorte. Ambas cámaras permiten tener lentes intercambiables. Esto las hace súper especial. Puedes usar todos los lentes, tanto de Canon por un lado y los de Sony por el otro, puedes usarlo en estas cámaras. Ambas cámaras son sin espejos, es decir, son cámaras mirrorless. Esto las hace especial porque así pueden tener este cuerpo tan pequeñito y compacto y que lo puedes meter en cualquier lugar. Son súper livianas y compactas. Ambas permiten grabar audio por separado. Eso quiere decir que le puedes conectar un micrófono externo y así aumentar la calidad de tus videos. Ambas cámaras tienen salida HDMI en el caso de que necesites hacer un live streaming o transmisión en vivo. Sobre todo la Mark II, ambas tienen un autoenfoque. Esto es muy bueno porque te puedes autograbar o tener la certeza que siempre vas a estar enfocado cuando te estás grabando. Eso es muy útil. Ambas cámaras tienen la pantalla articulada. Esto es oro en polvo, tener la capacidad de poder verte lo que te estás grabando con solo mirar la pantalla, virar la pantalla para donde tú quieras. Esto es súper potente. Ambas cámaras permiten enfocar con solo tocar la pantalla. Esto también es súper útil. Cualquier cosa que quieras enfocar, solamente tienes que tocar la pantalla y ya lo enfoca automáticamente. Ambas tienen 24 megapíxeles. Para la gente que está pensando hacer foto con estas cámaras, es excelente cantidad de megapíxeles y te genera una calidad muy aceptable para hacer una sesión de fotos. Ambas cámaras permiten grabar en 4K. Más adelante les voy a explicar cuáles las diferencias. Ambas cámaras no vienen con estabilizador. Traen un estabilizador digital. Hasta aquí llegamos con las similitudes. Podemos decir más que todo las similitudes más relevantes que puedes tener en estas cámaras. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias. Que tiene mejor una, que tiene mejor a la otra. Vamos a ver aquí. La M50 tiene una montura. Sus lentes son montura M. ¿Esto qué quiere decir? Es que son una montura exclusiva. Toda la serie M de Canon. En cambio, la Sony ZV-E10 tiene montura E. Eso quiere decir que puedes usar toda la gama de lentes de Sony y sin necesidad de tener un adaptador. Simplemente se lo conectas y ya lo puedes utilizar. Eso es una ventaja que tiene la Sony. Bien, algo que tiene la M50 es que tiene un visor electrónico. Esto es importante para la hora que necesitas hacer unas fotos o estés acostumbrado a hacer fotos a través del visor. Vas a hacerlo en falta en la Sony. La Sony no lo trae. Algo que es importante es que la Sony tiene un jack para conectarle audífonos. Esto es bien importante a la hora que estás haciendo videos porque así puedes monitorear el audio de tus videos. Así que es una ventaja que tiene la Sony. La Sony al momento de grabar tiene un recuadro que se le marca en el momento de que está grabando. La misma pantalla se le marca un cuadro rojo que te indica que está grabando. También en la parte de adelante tiene un LED que también te indica en el momento en que se está grabando. Ok, vamos con el precio. El precio en este caso, la Sony está entre $800 y la M50 está alrededor de $699, $700, depende también dónde lo compres. La ventaja también de la M50 es que es una cámara un poquito más vieja, así que puedes conseguir la primera versión mucho más económica. Bien, en el apartado de 4K, ambas cámaras permiten grabar a 4K, pero todos sabemos que la M50, cuando tú pones a grabar en 4K, te hace un recorte extra. ¿Qué es un recorte? Imagínate que te está haciendo un zoom al lente. Todo el lente que tú pongas, cuando tú pones 4K te hace un zoom. Así que esto es algo que tienes que tomar en cuenta. De repente, si tienes mucho espacio, no lo necesitas. Pero si tú estás haciéndote una autograbación y tú le pones 4K, de verdad que te va a hacer un zoom a tu cara y eso nadie lo quiere. Esto es una desventaja que tiene la M50. La Sony sí te hace un 4K limpio, vamos a decirlo así. Puede grabar a 4K a 30 frames por segundo y de hecho el 4K de la Sony es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que se dice que hace es que agarra y graba en 6K. Entonces luego lo procesa y queda en 4K. Por eso que vemos que la diferencia es abismal entre un 4K de una M50 y un 4K de la Sony. Y otra cosa que podemos mencionar en el 4K es que cuando estás grabando con la M50 en 4K, el autoenfoque, el dual pixel excelente que tiene la Canon, lo pierde, señores, lo pierde. No puedes enfocar con el autoenfoque de dual pixel cuando tienes 4K. Lo que hace es que te lo quita y te pone
tiene un autoenfoque pero de contraste. Esto hace que pierda el enfoque constantemente y sobre todo si haces grabaciones de noche. De verdad, yo por eso tampoco uso el 4K en grabaciones de video por este handicap que tiene la M50, cosa que no tiene la Sony. La Sony sí te sigue utilizando el autoenfoque normal, como si estuvieras haciendo un video en otra resolución. Esto es una ventaja que tiene la Sony. Vamos a hablar ahora de otro apartado muy importante, que es el límite de grabación. Muchos me preguntan cuál es el límite de grabación de la M50. La M50 tiene un límite de grabación de 30 minutos. Esto lo tienen todas las cámaras de Canon. Eso es normal por una legislación que tiene de las cámaras cines y tal. La ventaja que tiene la Sony ZV-E10 es que no tiene límite de grabación, señores. Claro está que si no tienes mucha memoria o no tienes batería, obviamente se te va a apagar. Y de hecho también vi un video donde a los 25 minutos está grabando en 4K, la Sony se calentó, pero a nivel de limitaciones no lo tiene, y esta es una ventaja enorme que se agradece que Sony le haya quitado este límite en estas cámaras. Otra cosa que hicieron en la Sony es que la Sony esta cámara está hecha muy pensada para todos los blogueros, todos los que se quieren autograbar. Entonces todos los botones están pensados de forma bien sencilla y diseñados de forma bien sencilla para que tú nada más presiones y listo. Olvídate de los demás, de configuración, de estar tocando botones y tal para configurar. Entonces esto por un lado es una ventaja para quien no quiere meterse y solamente quiere agarrar la cámara y empezar a grabar. En el tema del enfoque, la M50 tiene algo súper importante para mí, porque a veces necesito usar los lentes en enfoque manual, totalmente enfoque manual. Yo quiero tener el control, y la M50 te permite hacer focus picking. ¿Eso qué quiere decir? Que te va a pintar en pantalla las áreas que están enfocadas. Te la pinta ya sea que tú hayas configurado de rojo, amarillo, azul. Ella te va a indicar la zona enfocada, y esto es súper útil. A mí de verdad que es súper genial, sobre todo si estás usando lentes vintage, estos lentes antiguos que no tienen enfoque automático. Punto a favor de la M50. También en el apartado de video, la Sony tiene una capacidad, unos rangos dinámicos mucho más potentes que la M50. En este caso, yo siempre les he dicho, y muchos colegas coinciden conmigo, no suban a un ISO mayor de 3200 porque se va a reventar la escena, te va a salir muchísimo ruido. Esto en la Sony se supera. La Sony no puedes pasar de 6400, y esto es un rango dinámico mucho más grande que la M50. Así que en el apartado de video, de verdad que la Sony tiene un poquito más ventajas que la M50. En el tema de la duración de la batería, la M50 dura aproximadamente 130 minutos grabando a 4K 24 frames por segundo, y la Sony duró unos 80 minutos de grabación grabando también a 4K en 24 frames por segundo. Así que en este caso, en estas pruebas que hicieron, la M50, la batería duró mucho más. En el caso de la Sony, la ventaja que tiene es que puedes conectarle cable USB-C y a través de ese puedes cargar en directo la batería. Una de las ventajas que tiene la M50 es que tiene un flash incorporado, que si bien es cierto no es muy recomendable usarlo porque te revienta la foto, pero en un caso extremo que no tengas más nada, puedes jalar de él y te resuelve cualquier apuro. Una ventaja que tiene la Sony es que está hecha con un enfoque que ellos llaman enfoque de producto, que hace es que normalmente cuando una cámara te está enfocando siempre va a buscar el ojo y no, como que no le hace caso a lo que son los productos. Bueno, este es un modo donde reconoce que hay un objeto delante de él, y aunque esté enfocándote tus ojos, le va a dar prioridad al producto. Así que esto es una particularidad que te ayuda muchísimo en el caso que tengas que hacer reviews de producto o demostraciones de algún producto que tengas que poner delante de la cámara. Una ventaja que tiene la M50 es que el menú lo puedes operar desde la pantalla. Puedes cambiar todos los settings, las configuraciones, los ISO, la apertura y todo lo que quieras desde la pantalla táctil. Esto no lo tiene la Sony. La Sony tiene su menú mucho más complejo que el menú de la Canon, y tienes que cambiar todas las opciones por la perilla, por los botones. No se puede utilizar la pantalla táctil para cambiar las opciones del menú. Así que punto a favor de la Canon. Y bien, aquí te doy mis conclusiones. ¿Qué cámara comprarme? Si la Sony o la M50 de Canon. Bueno, antes de tomar una decisión, por favor, evalúa lo que te voy a decir. Evalúa si en tu país
hay soporte para la marca que te quieras comprar. Ya puedes darte cuenta que ambas cámaras son muy parecidas y bueno, de repente la Sony es un poquito superior en calidad y toda esta cosa, pero ten muy en cuenta el soporte, porque si en tu país no hay soporte local de tu marca, la que quieras comprar, ya sea Sony o Canon, es importante evaluar eso, porque eso implica que cuando pase algo tengas que mandar tu cámara, tengas que esperar a reparar por piezas, o sea, cualquier de estas cosas. Siempre piensa en el soporte que puedas tener de tu cámara. En mi caso, aquí no hay Sony local, siempre tienes que estar mandándolo a otro país. Sí hay distribuidores y todo esto, pero no hay un departamento de taller específico y especializado para la marca, así que cualquier cosa que pase tienes que estar enviando afuera. Y en cambio Canon sí tiene un taller en donde tú puedes dejar la cámara, te la hacen mantenimiento, a veces te prestan una mientras están haciendo mantenimiento dependiendo del daño que tenga. Y eso te da un nivel de seguridad impresionante y le da un plus a la marca. Así que antes de comprar una cámara, una o la otra, evalúa el proveedor, evalúa el soporte que tengas local de tu marca en tu país. Así que ese es un consejo que te puedo dar. Tómalo en cuenta porque te puede ayudar muchísimo para el futuro. Y bien, cualquiera de las dos ya vieron que tienen unas prestaciones muy bárbaras. Yo de verdad que soy canonista, tengo mis cámaras Canon y todo, pero yo no puedo negar la calidad que tienen las cámaras Sony. Y si tú tienes la posibilidad de comprarte la cámara Sony, yo te diría que te la compres. Me va a matar Canon, pero es verdad, es verdad. Yo la verdad no he pensado muchísimo. En la parte de foto de repente sí me quedé con Canon, pero en la parte de video yo en algún momento me voy a comprar una cámara Sony en cuanto pueda porque de verdad que el video es fantástico, la calidad de video es genial, envidiable, y vale la pena de verdad hacer ese cambio. Así que no crean que en algún momento me vean por aquí con una camarita Sony en las manos, no se extrañen, pero sí es importante que evalúen eso, para que la quieren. La verdad que esta cámara M50 es muy buena, pero la otra de repente tiene unas cositas extra que esta se queda corta, sobre todo en la parte de iluminación, el manejo de los ISOs. La otra tiene un poquito más de rango dinámico, que eso ayuda muchísimo porque puedes soportar bajas condiciones de luz sin que le salga ese granito que odiamos todos, y eso es importante, ¿verdad? Pero también tienes que tomar en cuenta todo lo que te he contado sobre la batería, sobre el soporte, sobre todo lo demás. Hasta aquí el video de esta semana y quiero que me dejes abajo tus comentarios, qué opinas, si te quedas con Canon, aunque no importa, eres Canon fiel, o si estás en duda y algún día te puedes cambiar a una cámara Sony. Así que abajo quiero leerte en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, y si eres nuevo en este canal, no importa, te invito a suscribirte por aquí, y también te invito a suscribirte al canal de Discord, que es el canal de la comunidad de Nebel Studio. Por allá, si tienes alguna duda, con mucho gusto todos los que estamos ahí en el canal podemos ayudarte. Así que abajo también te dejo el link para que te puedas suscribir al canal de Discord. Así que nos vemos tú y yo en el próximo video. Chao, chao.